Hola chicos, vamos a hablar de introducción de la terapia antineoplásica. Aquí les dejo su temario y vamos a empezar con el primer punto, que es indicaciones de la quimioterapia antineoplásica. Hay ciertos momentos en donde nosotros vamos a administrar la quimioterapia y cada uno de estos momentos pues tiene un nombre. Por ejemplo, vamos a iniciar con lo que sería la inducción. La inducción simplemente va a ser esa quimioterapia administrada justamente para inducir una remisión, es decir, un paciente que ya se sepa con una neoplasia, al administrarle grandes cantidades de estos fármacos, vamos a poder revertir incluso esta neoplasia. Después el neoadyuvante. Y aquí igual, nosotros ya tenemos la neoplasia y esa neoplasia sí o sí necesita cirugía. Sin embargo, nosotros administramos antes de la cirugía estos pues fármacos y a eso se les conoce como neoadyuvante. ¿Esto para qué? Para reducir el tamaño del cáncer y poder eliminar más fácilmente este tumor. El adyuvante es después de realizar la cirugía, administramos esta terapia y esto es para reducir el riesgo de que el cáncer regrese y pues igual prevenir una posible diseminación. Después los concurrentes a radioterapia, ese es otro método de inducción, otro método de la quimioterapia antineoplásica y literalmente aquí es utilizar radioterapia. Nosotros sabemos que es prácticamente el empleo de radiaciones ionizantes o rayos X o radioactividad. Esto generalmente se puede utilizar en el cáncer de pulmón. Y también tenemos ya por último la quimioterapia que se administra de manera paliativa. Y esto es más que nada porque pues lamentablemente sabemos nosotros que no vamos a reducir el cáncer porque ya muy probablemente está en etapas avanzadas y pues por lo tanto solamente sería para controlar los síntomas y ayudar a que el paciente pues lleve una muerte más tranquila. Ahora vamos a iniciar con el número 2, que es la clasificación de los medicamentos antineoplásicos. Para esto necesito que se acuerden del ciclo celular, que prácticamente se divide en 4 fases, que en general se divide en dos, que sería la fase M, que implica esta fase de mitosis, y todo lo demás es la interfase. Pero pues de manera más general, así serían 4 fases. Empieza aquí en lo que sería G1, S de síntesis, G2 y M. En G1 nosotros vamos a sintetizar todas estas enzimas que son necesarias justamente para que nosotros podamos pasar a la siguiente fase, que es la fase S, que es donde nosotros vamos a tener como tal la síntesis del DNA y posteriormente vamos a pasar a la fase G2. Aquí se sintetizan ahora componentes que vamos a necesitar justamente en la fase M, que es la fase de mitosis, y es donde ya nosotros tenemos la división de esta célula. Entonces, nosotros que tenemos al final de la mitosis, les digo, 2 células hijas a partir de una célula madre. Y las células hijas pueden reentrar al ciclo celular para poder volver a dividirse o simplemente quedarse en G0, que es un estado de quiescencia. Ahora, esto es importante recordarlo porque de acuerdo a cada fase nosotros podemos dividir los fármacos que van a impedir que se continúen estas fases. Y si nosotros impedimos el continuamiento de una de estas fases, pues nosotros sabemos que simplemente no tenemos la replicación celular. Y en el cáncer justamente es lo que queremos porque las células se están replicando y son células malignas. Ahora, también nosotros tenemos que esta división de los fármacos antineoplásicos va a ser de dos maneras, específicos del ciclo celular, es decir, van a actuar específicamente en una de estas fases que ya vimos, que es fase G1, S, G2 o M, y bueno, también los no específicos del ciclo celular. Ahora, aquí es importante recordar que los tumores pueden tener un alto porcentaje de replicación celular, es decir, se está reproduciendo el cáncer de manera muy rápida. Entonces, los fármacos que son específicos del ciclo celular nos van a ayudar mucho porque estos cánceres que se están replicando de manera muy rápida, pues justamente están pasando por todos estos procesos. Entonces, si yo tengo otras células que no se están replicando, pues muy probablemente esos fármacos no me ayuden mucho, porque estos fármacos actúan, acuérdense, a nivel del ciclo celular. Entonces, si yo no tengo células que se están replicando, no me van a ayudar mucho.
En cambio, si yo tengo tumores que se están replicando de manera muy constante, significa que están pasando por estos procesos y muy probablemente estos fármacos que son específicos del ciclo celular tengan pues una especificidad para esos cánceres y particularmente unos cánceres que tienen a alto nivel de replicación celular son los cánceres hematológicos. Después nosotros tenemos también los no específicos del ciclo celular y esto puede pegarle a tumores tanto de alta o baja fracción de replicación celular porque no son específicos, es decir, no impiden una fase específica del ciclo celular y se les conocen generalmente como citotóxicos, es decir, pues por así decirlo, mata así de plano a la célula. Eh, Sin importar que esté en replicación. Y igual podríamos nosotros decir que esos también son los que también nos afectan a otras partes del cuerpo en mayor medida. ¿Por qué? Porque las demás células que no están en replicación, en un porcentaje alto de replicación celular, que serían los tejidos normales, pues podrían verse afectados porque literal son citotóxicos, es decir, tóxicos para todas las células. Entonces vamos a empezar a ver los antimetabolitos. Entonces ese es el primer grupo de todos estos fármacos antineoplásicos. Su mecanismo de acción es que inhiben enzimas específicas que nos van a ayudar en la síntesis del DNA. Entonces, pues quedamos que en la fase de síntesis de DNA es la fase S, entonces son específicos del ciclo celular en esa fase. Y dentro de estos tenemos a los que impiden el metabolismo del ácido fólico. Entre ellos, el más relevante es el metotrexato. Este, si recuerdan, ya lo habíamos visto. Y entonces aquí lo que me importa es nada más que se acuerden de su mecanismo de acción. Este inhibe la dihidrofolato reductasa, que es una enzima que me convierte el dihidrofolato en tetrahidrofolato, que es justamente la forma activa de este ácido fólico. Entonces, este ácido fólico nosotros lo necesitamos al final para sintetizar nucleótidos que nos van a importar para la síntesis justamente del DNA. Si yo no tengo estos nucleótidos, entonces prácticamente yo no tengo DNA y eso es importante porque yo no quiero, les digo, que se replique en el cáncer estos tumores, entonces por eso me va a ayudar. Sin embargo, a pesar de que es específico de la fase S del ciclo celular, pues también nos va a, pues, va a tener repercusión en otras células, específicamente en la médula ósea. Nosotros sabemos que la médula ósea se encarga de prácticamente la hematopoiesis, es decir, nos va a dar el origen de muchas células, ¿no? Entre ellos llámense glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas también, principalmente. Entonces nosotros tenemos principalmente neutropenia, es decir, una disminución de estos glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos impidiendo prácticamente el ácido fólico y el ácido fólico también nos importa para que las células, en este caso los glóbulos blancos se repliquen y pues también va a afectarse la médula ósea por eso. Entonces, personas que estén tomando metotrexato, podríamos nosotros administrarlo con ácido fólico para impedir esta neutropenia, o sea, que afecte a otras células. El otro son los fármacos también del grupo antimetabolitos, como la urea sustituida. Específicamente el fármaco que me interesa que se acuerden es la hidroxiurea y su mecanismo de acción es que inhibe la ribonucleótido reductasa. Esta es una enzima muy importante, ¿por qué? Porque igual va a intervenir como tal en la fase S del ciclo celular, entonces si yo impido la síntesis del DNA, pues prácticamente yo no tengo la replicación de estas células y es lo que yo quiero. Y también tiene toxicidad en la médula ósea, aquí, perdón, me equivoqué, es igual, genera neutropenia. Otros antimetabolitos, vamos a tener a los análogos de purinas como mercaptopurina y azatioprina, análogos de pirimidinas como el 5-fluoracilo y estos, si ustedes se acuerdan, tenemos las purinas y las pirimidinas que prácticamente nos van a ayudar a la síntesis del DNA. Entonces, estos análogos como tal pareciera como si nos estuvieran poniendo, pues sí, o sea, se adhieren como tal, como si fueran nucleótidos al DNA, pero en realidad no lo son. Entonces impiden que la síntesis del DNA se dé de manera adecuada y les digo, es lo que quiero porque las personas tienen cáncer y yo no quiero que se siga replicando ese tumor. Y también análogos de citidina, si ustedes recuerdan, la citidina es una pirimidina también y el fármaco más relevante de aquí es la citarabina.
Entonces, su mecanismo de acción, les digo, alteran la síntesis, uso e incorporación de los nucleótidos, los normales, por así decirlo, o sea, los nucleótidos que no son los fármacos, y pues obviamente es específico también de la fase S en este caso. Y también tiene toxicidad en la médula ósea. Ahora, ya terminamos de ver los antimetabolitos. Ahora vamos a ver otra clasificación que son los alquilantes. Estos literalmente, imagínense que este es el fármaco alquilante, se va a unir covalentemente a ciertos grupos de alta densidad electrónica. Ustedes acuérdense nada más que se une covalentemente a ciertas partes del DNA. ¿Cuáles van a ser esas partes? Pueden ser fosfatos, aminas, grupos sulfidrilo y grupos hidroxilo. Una vez que se unen con estas partes del DNA, me van a formar algo que se conoce como alquilantes del DNA y eso es sumamente citotóxico para la célula. Entonces, pues eso nos importa en este caso porque pues va a impedir la replicación celular tumoral. Y no son específicos del ciclo celular, es decir, por eso les digo, se llaman citotóxicos, o sea, son tóxicos para cualquier célula. Entonces, esto pues puede ayudar tanto para cánceres de alto y de bajo porcentaje de replicación celular. Sin embargo, igual nosotros aquí podríamos deducir que son más citotóxicos para nuestros tejidos normales. Y otra cosa, también tiene efectos mutagénicos, o sea, incluso se ha visto que ciertos de estos fármacos pueden llegar a causar, pues paradójicamente, cáncer. Entre ellos tenemos a las mostazas nitrogenadas y aquí me gustaría decirles algo. Estos fueron agentes químicos que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial y se dieron cuenta que causaban aplasia de la médula ósea y del tejido linfoide. Después, unos investigadores demostraron que también tenían actividad contra el linfoma de No-Hodgkin. Y estos investigadores fueron Goodman y Gilman y como ustedes bien saben, pues estos son los que escribieron este famoso libro Las bases farmacológicas de la terapéutica. Y bueno, de las mostazas nitrogenadas, el que sí me interesa mucho que se acuerden es la ciclofosfamida. Su mecanismo de acción, bueno, primero para que ejerzan su mecanismo de acción, que ya lo dijimos, que es prácticamente formar alquilantes y luego ser citotóxicos, estos necesitan pasar a ser hidroxilados por las enzimas CYP450. Después van a formar intermediarios, pues ya hidroxilados, les digo, y estos van a ser los compuestos como tal activos. Los principales es la fosforamida y la acroleína. En este caso de la ciclofosfamida es la acroleína. Y ya, una vez que tenemos estos intermediarios hidroxilados, se unen al DNA y me forman lo que habíamos quedado, que son alquilantes del DNA, que son citotóxicos para las células tumorales. Ahora, hay una mnemotecnia visual que sí me importa que se acuerden y que les va a ayudar mucho posteriormente, que es el Chemo o Chemoman, es el hombre quimio, que justamente hace referencia a todos los efectos adversos de los principales fármacos quimioterapéuticos. Entonces, en este caso, la ciclofosfamida va a causar principalmente cistitis hemorrágica. Y aquí esta es una imagen de ósmosis. Ciclofosfamida suena igual como a bicicletas, como esta parte. Entonces la ponen específicamente justo aquí, más o menos por la vejiga sería. Y acuérdense, eso es para que se acuerden que causa cistitis hemorrágica y después de esto nosotros podríamos tener fibrosis y esto se debe principalmente porque la acroleína que quedamos que es la parte activa o el metabolito activo de la ciclofosfamida se secreta en la orina. Otros fármacos son las nitrosoureas, el más importante es la carmustina, este se da para el tratamiento de tumores cerebrales y provoca neurotoxicidad, entonces igual aquí acuérdense, esta N es por las nitrosoureas. También tenemos otros dentro de los fármacos, dentro de los mismos fármacos alquilantes a los triacenos, que es la dacarbazina y temozolamida. Eso nada más igual, acuérdense del nombre y pues que pertenecen a fármacos alquilantes. Y por último tenemos a los alquilsulfonatos, el más importante es el sulfano, eh, busulfano, se da generalmente para el tratamiento de la leucemia mielógena crónica y igual bien importante, fibrosis pulmonar, es su toxicidad y aquí lo representan con la B
que justamente pues tenemos aquí nuestros pulmones, y el busulfán causa fibrosis pulmonar, y ahorita vamos a ver la bleomicina, que justamente también causa fibrosis pulmonar. Después vamos a tener los compuestos con platino. Estos ya son otros fármacos. Aquí terminamos de ver a los alquilantes. Ahora vamos a ver a los compuestos con platino. Entre ellos tenemos el cisplatino, que fue el primero que se produjo, y estos se supone que son menos o tienen menos efectos adversos o toxicidad, que es el carboplatino y oxaliplatino. Su mecanismo de acción es similar al de los alquilantes. Ya quedamos, se unen a ciertos elementos del DNA, forman alquilantes, y esto causa citotoxicidad. Y por último tenemos que estos causan pielonefritis y ototoxicidad. Aquí lo tenemos en sus orejitas, que quedamos que es el cisplatino y el carboplatino principalmente. Causan ototoxicidad y pielonefritis. Más o menos aquí están los riñones. Ahora, ya pasamos esos, tenemos otros que van a ser productos naturales, y dentro de estos tenemos a los agentes contra los microtúbulos. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando tenemos una célula que se está replicando, y bueno, también las que no, tienen unos organelos, y entre ellos vamos a tener el citoesquelético, citoesqueleto. Este citoesqueleto está formado por uso mitótico, y este nos va a ayudar a que se permita la segregación, es decir, la separación de los cromosomas, para que después nosotros aquí tengamos pues dos células hijas y tengamos esta proliferación celular. Ahora, dentro de estos vamos a tener dos tipos. Los primeros van a ser los alcaloides de la vinca, y el que me interesa que se acuerden es la vincristina y la vinblastina, pero más este. Estos son derivados de una planta muy bonita que se llama vinca rosácea, y bueno, aquí la pueden ver. Y también tenemos, bueno, su mecanismo de acción como tal. Les digo, nosotros tenemos el citoesqueleto, este está compuesto de microtúbulos, y se tienen que polimerizar para que pues nosotros tengamos esta segregación, les digo, de los cromosomas. Y también nosotros los tenemos que despolimerizar para que no haya como porque si se acuerdan, el uso mitótico se tiene que deshacer en un momento de la replicación celular. Si se queda ahí, pues también va a ser como un efecto adverso para la célula, porque es como si se quedara paralizado. O sea, la célula necesita quitarse de ese uso mitótico, porque si no, no se puede mover de manera correcta. Y pues eso también impediría como tal pues esta replicación celular. Entonces, si nosotros en este caso, que estamos viendo primero los alcaloides de la vinca, vincristina principalmente, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es que evitan esta polimerización, es decir, estos dímeros nos van a formar los microtúbulos, y así pues tenemos la parte como tal conformada del citoesqueleto. Pero bueno, nosotros impedimos esta polimerización, entonces no vamos a impedir como tal esta segregación de los cromosomas, y por lo tanto pues también impedimos la replicación celular. Entonces acuérdense, altera el ensamble, específicamente la polimerización. Y bueno, su toxicidad, la que más me interesa que se acuerden, es la neuropatía periférica. Igual aquí la tenemos representada, vincristina, neuropatía periférica, ¿no? En extremidades, obviamente, y se va a presentar en los pacientes como parestesias, pérdidas de reflejo, pie caído y ataxia. Ahora también tenemos a los taxanos, principalmente el paclitaxel, y este hace lo contrario, altera el desensamble, o altera la despolimerización de los microtúbulos, es decir, pasar de microtúbulos a dímeros de tubulina. Y les digo, lo que en general ocurre es que la célula se paraliza y pues lleva a la muerte celular. Ahora, acuérdense, esta parte, cuando nosotros necesitamos el uso mitótico, es para la fase M, la fase de la mitosis como tal, ya la división. Entonces, acuérdense que son específicos también de la fase M. Ahora tenemos a otros productos naturales. Sí, también seguimos con los taxanos, perdón. Estos iguales, digo, causan toxicidad y también neuropatía periférica, y este se da más que nada por paclitaxel, que también tenemos, les digo, a 12-taxel, pero acuérdense más de este. Y bueno, aquí creo que no está representada, pero pues no sé. Aquí acuérdense que también los taxanos me causan neuropatía periférica.
Ahora, dentro de los mismos productos naturales tenemos también a la bleomicina. Este es un mecanismo de acción, es literalmente la escisión de la hebra de DNA, o sea, entra la bleomicina y literalmente como que nos daña el DNA. ¿Y específicamente en qué fase? En la fase G2. Y les digo, en la mnemotecnia, bleomicina con B, aquí en los pulmoncitos, me causa fibrosis pulmonar. Ahora vamos a ver otra clase que son los inhibidores de la topoisomerasa. Estos causan una inhibición de las enzimas topoisomerasa. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estamos haciendo la síntesis del DNA, este DNA se tiene, necesita abrir sus hebras de DNA para que nosotros aquí podamos replicarlo con ciertas enzimas como la DNA polimerasa, ¿no? Pero nosotros a la hora que este DNA se está abriendo, imagínense que es como dos cuerdas y cada vez que se abre, toda esta parte como que se va súper enrollando. Entonces necesitamos de cierta forma estas topoisomerasas para que corten tantitito aquí, el DNA como que se relaje y justamente por eso está este meme y podamos nosotros seguir con esta replicación. Entonces, ¿qué hace? Dentro de estos inhibidores de la topoisomerasa tenemos a los análogos de la camtotecina. Y bueno, el fármaco literalmente se llama así, camtotecina. Y su mecanismo de acción es que inhiben a la topoisomerasa 1. Ahorita vamos a ver otros que inhiben a la topoisomerasa 2. Entonces, acuérdense, este es a la 1. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es literalmente, les digo, van a cortar aquí una parte del DNA para que se relaje el DNA y nosotros podamos seguir con esta replicación. Entonces, si yo impido que se relaje, pues como que el DNA se va a súper enrollar, no me va a dejar continuar con este proceso de replicación y eso es lo que quiero para que no se siga replicando nuestra célula cancerígena. Pero también tienen toxicidad en la médula ósea, es decir, pues en otras células que se están replicando. Y bueno, ahora vamos a tener dentro de los mismos inhibidores de la topoisomerasa a los epipodofilotoxinas, específicamente el etopósido. Y les digo, su mecanismo de acción es inhibir a la topoisomerasa 2. Algo aquí importante, la topoisomerasa 1 es importante en esta fase S y la topoisomerasa 2 participa principalmente en este paso de la fase S a la fase G2. Y pues ya, literalmente es lo mismo, si ustedes se acuerdan, la topoisomerasa 2, al unirse al DNA, lo que hace es que hay una parte en donde no lo corta y otra parte donde sí lo corta. Entonces lo que hacen estos fármacos, su mecanismo de acción es literalmente como que atrapar a la enzima cuando estaba cortando. Entonces eso me genera roturas irreversibles en la nueva cadena de DNA y pues obviamente yo no puedo tener una cadena de DNA que esté rota. Entonces eso igual impide la replicación. Ahora vamos a ver a otros que son antibióticos. De la clasificación de los antibióticos tenemos principalmente a las antraciclinas. La que me interesa que se acuerden es la doxorubicina. Esta tiene su mecanismo de acción, es literalmente se une al DNA e impide su transcripción y replicación y también se ha visto que inhibe a la topoisomerasa. Aquí lo más relevante que me interesa que se acuerden es que causa cardiotoxicidad y si ven aquí lo ponen una D y es la doxorubicina. Ahora vamos a entrar a la quimioterapia biológica o terapia dirigida. Esta es más con enzimas específicas, por eso se llama así. Entonces, si se acuerdan, nosotros tenemos a las enzimas que se conocen como tirosinas. Estas son proteínas sinasas que participan en una vía de transducción de señales que permiten como tal el crecimiento y replicación celular. Es decir, yo tengo aquí una célula y si yo activo a estas tirosinas sinasas, pues como tal me da me envía una serie de señales y al final esta serie de señales me van a permitir el crecimiento y la replicación celular a través de la expresión de ciertos genes y la síntesis del DNA. ¿Qué pasa en el cáncer? Lo que pasa es que en el cáncer estas proteínas pues están mutadas, entonces estas células se replican de manera impresionante y justamente lo que nosotros hacemos al administrar estos fármacos es literal inhibir a estas tirosinas que me impiden pues obviamente el crecimiento. Y entre estos fármacos tenemos el imatinib, que ya lo habíamos visto, igual expliqué esta parte, y desatinib y trastuzumab. El trastuzumab principalmente nos ayuda en el cáncer de mama. Ahora, vamos a ver a los inhibidores de la angiogénesis.
Si ustedes recuerdan, en el cáncer nosotros tenemos factores, bueno, secreción de factores angiogénicos. Angiogénesis literalmente hace referencia a que hay nuevo origen de vasos sanguíneos. Entonces, esto es relevante porque los vasos sanguíneos nos dan nutrientes a las células. Entonces, si estos vasos sanguíneos comienzan a crecer de una manera impresionante, entonces pues estas células van a tener más nutrientes y van a tener mayor posibilidad de crecer. Entonces lo que yo quiero es inhibir justamente estos pues, factores angiógenos para que no me impida la replicación como tal de estos vasos sanguíneos. Entre estos factores angiógenos que son secretados por las células tumorales, tenemos principalmente a este que es el factor de crecimiento del endotelio vascular y tenemos a otros que también son relevantes, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor transformador de crecimiento beta y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Pero el que más me importa que se acuerden es este. Y bueno, dentro de estos fármacos tenemos a bevacizumab, que justamente es un inhibidor del factor de crecimiento del endotelio vascular. Y su mecanismo de acción justamente es antagonismo de las moléculas proangiógenas para detener el crecimiento tumoral. Ahora vamos a ver a los inhibidores de la vía mTOR. Esta vía pues va a iniciar por una proteincinasa que me permite la conversión de este fosfatidilinositol a fosfatidilinositol 3 y después me van a activar a una proteína que es AKT y me activan pues ya al último a este mTOR. Y mTOR es muy importante porque modula el crecimiento celular. Entonces lo que pasa en el cáncer es justamente que hay una amplificación de esta proteincinasa, entonces toda esta vía está como aumentada. Y justamente lo que nosotros queremos pues es inhibir a la vía mTOR y cómo lo hacemos inhibiendo principalmente esta proteincinasa. Ahora vamos a ver a la quimioterapia inmunológica. Eh, bueno, aquí nosotros tenemos que cuando nosotros tenemos una célula cancerígena, pues esta célula cancerígena de una u otra forma tiene ciertos antígenos. Estos antígenos son reconocidos por las células presentadoras de antígenos. Entonces, imagínense, este antígeno se lo engulle esta célula presentadora de antígenos y después se lo va a presentar a las células T para que estas células T monten una respuesta y me ejerzan ciertos efectos obviamente negativos y para pues literalmente matar a las células que reconocen como cancerígenas. Pero ahora, ¿cómo hacen estas células presentadoras de antígenos para activar a las células T? Pues por un buen de señales. Sin embargo, no podemos dejar a esas señales que sean muy pues exacerbadas, porque si no también nos afectaría como tal a nosotros, al tejido normal y no al tejido cancerígeno. Entonces nosotros tenemos para regular estas señales a ciertas moléculas que las que me van a importar en este caso es la PD1. Esta PD1 está mostrada aquí y lo que me hace cuando se activa es que me inhibe negativamente a las células T. ¿Para qué? Para regularlas de manera normal. Sin embargo, las células tumorales lo que hacen es activar constantemente esta vía. ¿Por qué? Porque me estarían inhibiendo las células T, entonces estas células T prácticamente ya no secretarían o ejercerían ciertos efectos citotóxicos en las células cancerígenas. Entonces justamente lo que vamos a tener aquí, estos bloqueadores de la vía PDL1, bueno, primero PDL1, ok, PDL1 es prácticamente como el ligando que activa a estas células T. Y este PDL1, acuérdense, está en las células presentadoras de antígenos y el PD1 en las células T. Entonces, los bloqueadores de la vía PDL1 literalmente lo que hacen es bloquear este ligando, entonces este ligando ya no activa este receptor PD1 en las células T y no tiene como tal este efecto, pues por decirlo así, negativo, o sea, no suprime a las células T y permite que sigan pues ejerciendo su acción. Y bueno, dentro de estos vamos a tener a nivolumab y pembrolizumab. Y bueno, los bloqueadores de la vía PD1, estos literalmente igual bloquean el PD1 que si lo activamos quedamos que inhibe a las células T para que no haya como esta exacerbación. Entonces, en este caso, pues prácticamente si lo bloqueamos no tenemos esta
retroalimentación negativa en las células T y podemos permitir que sigan ejerciendo su efecto citotóxico específicamente en estas células cancerígenas. Dentro de estos tenemos a atezolizumab. Y ya por último tenemos, ok, aquí me equivoqué, aquí son bloqueadores del CTL4. Ok, aquí el CTL4 lo mismo, tiene al activarse por B7 que viene de la célula presentadora de antígenos, este CTL4 cuando se activa lo que pasa es que me ejerce un efecto negativo en la célula T, entonces si yo lo inhibo pues obviamente la célula T seguiría trabajando y seguiría igual ejerciendo sus efectos citotóxicos contra la célula cancerígena. Y este bloqueo de la molécula CTL4 fue investigado por James P. Allison y en el 2018 justamente fue el ganador del premio Nobel gracias a estas investigaciones. Y bueno, ya las reacciones adversas generales de medicamentos antineoplásicos, aquí acuérdense, los cánceres humanos más susceptibles a quimioterapia son los que tienen un alto porcentaje de células en proliferación. ¿Por qué? Porque las células en proliferación necesitan pasar, ya quedamos, por estas fases de G1, S, G2 y M. Entonces, los fármacos generalmente van a ir dirigidos a estas fases. Si yo no estoy en esta replicación, pues no me funcionaría mucho. Entonces, eso en los fármacos específicos. Tenemos que damos otros no específicos, que son los citotóxicos, y pues aún me servirían, pero pues todos los cánceres literalmente están en proliferación. Entonces, esto se los digo ¿por qué? Porque tenemos nosotros tejidos normales que generalmente no están en proliferación o no de manera muy exacerbada. Pero tenemos otros que sí, y entre estos tenemos la médula ósea, los folículos pilosos y el epitelio intestinal. Y entonces esto es relevante, acuérdense, porque justamente estos entonces se van a ver afectados también con estos fármacos. Y les digo, tenemos en la médula ósea pancitopenia, que literalmente es la disminución de lo que serían nuestras células rojas, nuestros glóbulos blancos y también las plaquetas. Y también los folículos pilosos, como se están dividiendo esas células muy rápido, pues el efecto adverso que tendríamos nosotros sería alopecia. Y el epitelio intestinal también se está dividiendo muy rápido, entonces se vería afectado y el paciente tendría diarrea. Y bueno, las que le pide su temario que se acuerden son náusea y vómito. Esto igual tiene que ver con estas células del epitelio intestinal. Neutropenia, les digo, daño miocárdico, ya quedamos que es doxorubicina. Y la neuropatía inducida por quimioterapia, bueno, esta que generalmente, acuérdense, es por vincristina y quedamos que también por los otros fármacos que empiezan con T, que son los taxanos. Y pues alopecia, ¿por qué? Porque por lo mismo les digo de los folículos pilosos. Y eso sería todo.